Bueno chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver lo que queda de la unidad 6. Y bueno, después ya nos va a quedar la semana que viene para las consultas y a la semana siguiente tenemos el parcial y después nos va a quedar nada más que un tema más que tratar. Bien, habíamos hablado un poco de los antecedentes de la psicología cognitiva, empezando un poco por el tema de los problemas del conductismo, después hablamos de el rol de, sobre todo, los avances en otras disciplinas, principalmente la informática, y ahora vamos a hablar de los primeros psicólogos cognitivos, ¿sí? Eh, Dentro de esto podemos decir un poco que, como decimos siempre, ¿no? Nosotros nos estamos refiriendo a lo que es la psicología cognitiva en tanto proyecto de investigación, en tanto una idea de desarrollo en función de determinadas teorías y hipótesis, no como a la terapia cognitiva o a ese tipo de cosas, ¿sí? Podemos nombrar varios, inclusive muchos que no son psicólogos, pero que por sus aportes tienen que ver con el cognitivismo, como por ejemplo habíamos hablado de Chomsky en primera instancia, o muchos que escribieron sobre cuestiones sociales o psicológicas que no eran psicólogos, como por ejemplo Weimar me sale, sí, el de la cibernética, a ver, Weiner, me equivoqué. Pero bueno, vamos a hacer, o sea, es un recorte y podrían recortarse otros autores porque esto un poco los que yo les venía tratando de decir. Al fin y al cabo la psicología, muchos se suben al tren de la psicología cognitiva y de hecho como en un momento, digamos, o sea, en un momento la psicología, ser psicólogo de vanguardia era sinónimo de hacer psicología cognitiva y en eso entraba un montón de cosas. De hecho, hoy por hoy sigue siendo un campo sumamente abarcativo, sumamente variado, que va, como les decía, desde las cuestiones más de interacción humano-máquina, robótica, inteligencia artificial, hasta procesamiento emocional. Bueno, podemos nombrar justamente a Broadbent como uno de los primeros defensores y impulsores de más que nada la teoría cognitiva, que fíjense que básicamente toma muchos de los elementos anteriores, habla de las entradas sensoriales, no como estímulos, sino como información, justamente introduce esto, se pasa del estímulo, o sea, siempre el esquema de la edad moderna hasta esta parte de entender la psicología ha sido el esquema estímulo-respuesta y lo sigue siendo, y es lo que yo siempre digo también, ¿no? Como que inclusive es el modelo del psicoanálisis del que parte Freud, es el modelo del conductismo, es el modelo de los funcionalistas y fue el modelo de Wundt también. Y propone justamente cambiar la idea de estímulo y respuesta por el término información, que justamente la información significa, ¿no? La información, como habíamos hablado en el cuadro de la comunicación de Shannon, tiene que ver con eso que ya es una construcción por parte del receptor de alguna manera, ¿no? Es una construcción del sujeto o del individuo, de la persona, del procesador de información en función de lo que percibe, de la entrada. Entonces el estímulo ya van a ver, o sea, de alguna manera se pierde la independencia del estímulo. El estímulo deja de ser independiente y acá es un paso realmente importante y por eso cuando les decía de la Gestalt, que hablaba del rol activo del sujeto, en realidad el rol activo del sujeto se desarrolla un poco más tarde con Brunner, que Brunner ya es un psicólogo cognitivo justamente con esta línea, ¿no? Como ya la información es lo que yo obtengo de esos estímulos, entonces el estímulo pierde independencia, pierde la relevancia, como tenía en el conductismo, en este control de la conducta por el estímulo. Justamente le pone un rol fundamental a la atención como el procesamiento activo de la información. Acá sí vemos claramente el rol activo de la información y fíjense, ¿no?, las semejanzas con la psicología wundtiana. Y bueno, y lo que lo convierte, sí, a Broadbent de un representante fundamental es justamente que es un psicólogo y habla de la independencia de la explicación psicológica con respecto a las explicaciones neurales y fisiológicas, ¿sí? Acá neutrales con respecto a la fisiología, claro, o sea, justamente dice, la psicología, para hacer una comparación burda, es el software y el hardware es la red neural y es el cerebro y todo lo demás, pero en realidad las leyes de la psicología, las leyes que explican la mente, son diferentes e independientes de la fisiología.
Obviamente el sustrato fisiológico no niega esto, pero sí que merece un estudio aparte y con las leyes propias. Y justamente va a hablar de la conducta como flexible y que está controlada por una estructura de control central, ¿no? Esto que hablábamos en contra del periferismo del conductismo. Entonces, de alguna manera, Broadbent resume los postulados básicos de los primeros principios del cognitivismo, que tienen que ver con esto, con el modelo computacional en donde se reemplaza la idea de estímulo por la idea de información, el rol fundamental de la atención, la función activa del sujeto, la independencia de la explicación psicológica y el tener que considerar procesos centrales de control del comportamiento, ¿no? Bueno, tenía algo más que decir, pero ahora justo se me escapó respecto a esto. Ya volveré. Bien, el otro trío que fue muy importante porque escribió justamente un par de libros bastante populares, Simon y John, que enseñar justamente un programa de computadora capaz de resolver problemas basados en la máquina de Turing, y justamente escriben, creo que es elementos de una teoría de resolución de problemas, y plantean que la meta de la psicología sería la especificación de la forma en que los seres humanos procesan la información. ¿Sí? Los conceptos de estímulo y respuesta son reemplazados por los de entrada y salida de información, y los procesos internos de asociaciones se van a expresar en términos de computación interna y estados computacionales. Lo interesante de ellos es que justamente logran plantear, o sea, logran eso. Hacen un algoritmo que permite a una computadora resolver problemas. Entonces, plantean que de la misma manera hay que pensar el tema del cerebro humano. ¿Sí? Vemos que esto es un poco en línea con Broadbent y tiene que ver justamente con todo lo que veníamos diciendo antes. Uno que sí es realmente también importante es Miller, que realmente es sumamente importante. ¿Por qué? Porque justamente es lo que decíamos antes, ¿no? La psicología cognitiva vuelve a poner la mente en el foco de la psicología, pero a través de otros ojos, reemplazando justamente las ideas de estímulo y respuesta por las ideas de información. Principalmente la palabra clave, la palabra que se vuelve, o sea, fundamental, como en algún momento fue estímulo o condicionamiento o sensación en Wundt, va a ser representación. Ahora, lo importante es, la mente trabaja con representaciones. ¿Qué son las representaciones? Justamente es la forma en que nosotros almacenamos información, ¿no? Entonces, justamente, Miller va a repetir los experimentos de Wundt y de Ebbinghaus sobre atención y sobre memoria, y reformuló justamente los estudios, reformuló los enunciados de Ebbinghaus y de Wundt en términos de información, ¿sí? Entonces, justamente, por ejemplo, esta idea que había mostrado Ebbinghaus, que podríamos retener 7 elementos en la memoria, él va a decir, nosotros podemos retener 7 bits de información, va a decir, mire. Entonces, esto que nosotros siempre decimos, que se repite, de que podemos retener 7 bits de información, es una reformulación que Miller hace de las cosas que ya había descubierto Ebbinghaus. Fíjense que el dato no cambió. Y usa inclusive el taquiscopio que yo les dije, que cuando hablamos un poco de lo anterior, de las cosas que nos han legado, hemos dicho que en la psicología cognitiva, sobre todo en el estudio de las sensaciones y de la asociación, de la percepción, se siguen utilizando la metodología wundtiana. ¿Se acuerdan que Wundt inventó el taquiscopio, que era la presentación rápida de imágenes por milisegundos, y después la persona tenía que reportar qué veía y este tipo de cosas? Bueno, se sigue utilizando. Por ejemplo, yo te presento una cantidad de ítems y vos me tenés que decir cuáles viste, cuáles recordás. Y este tipo de experimento que hacía Wundt los volvió a hacer Miller, y justamente encontrando similares resultados, pero reformulándolos con nuevos nombres, ¿no? Ya habiéndose deshecho de ese residuo filosófico que tenía todavía Wundt. Va a hablar también de la capacidad limitada de la atención y la memoria a corto plazo, como lo había dicho también Wundt, y acuñó un término fundamental que es el término recodificación, ¿sí? Por ejemplo, recodificando los elementos en conjuntos de significados se pueden superar limitaciones mnésicas. ¿Sí? Esto también lo había mostrado Ebbinghaus, pero había hablado en términos de sentido. Entonces, si yo te ponía, por ejemplo,
7 letras te costaba recordarla, pero si las 7 letras componían una palabra, no se me ocurre ninguna palabra de 7 letras, pero hay gente que puede contar las palabras mientras la dice. Yo la verdad es que tengo que contar las palabras, pero qué sé yo, picaporte, P-I-C-A-P-O-R-T, bueno, son 9. Ponga que picaporte. Entonces yo puedo armar palabras con letras y esas palabras ya tienen un significado, entonces yo recuerdo las palabras y recuerdo más elementos. ¿Por qué? Porque recodifiqué en chunks de información, esos bits componen chunks, no sé, chunks me imagino. O sea, los bits en conjuntos de información con significado que permiten superar limitaciones mnésicas. Y esto ya lo había mostrado Ebbinghaus, pero justamente el trabajo de Miller tiene que ver con la actualización de esos trabajos, el volver a encontrar los mismos resultados e interpretarlos a la luz de las nuevas teorías. Uno que es fundamental, pero de alguna manera también hay diferentes formas de encarar el tema de la psicología cognitiva. Una de las formas que algunos historiadores tienen es encararlo también la psicología cognitiva europea, la psicología cognitiva estadounidense. Siendo la psicología cognitiva europea de corte más intelectualista y más estructuralista. Esto es lo que se va a conocer también como el estructuralismo. No confundan con el estructuralismo de Titchener. Es el estructuralismo de mitad de siglo, donde en este estructuralismo entra gente como Lévi-Strauss, como Saussure y como Piaget. A todos estos se los conoce como pertenecientes al movimiento del estructuralismo, al movimiento filosófico, epistemológico del estructuralismo, que justamente va a plantear que la esencia de alguna manera de algunos fenómenos tienen que ver con la estructura que los compone. Bueno, Piaget es un grande de la psicología. Él era biólogo, publica su primer paper a los 14 años. Yo les dije, como es tan importante y es tan interesante, generalmente en las carreras de psicología se ve en varias materias, en psicología evolutiva o del desarrollo, entonces no me voy a detener porque esto es una introducción, pero bueno, lo importante de Piaget es un montón de cosas, principalmente que él se dedicó a estudiar la inteligencia, pero parte de la pregunta de cómo conocemos. Su pregunta era cómo hace el ser humano para conocer. Iba a decir justamente que conoce a través de conoce a través de la acción sobre los elementos. Al principio esta acción va a ser motora y se va a separar cada vez más de lo motor, la acción, para hacerse cada vez más abstracto, en donde va a poder conocer a través de la manipulación de enunciados abstractos. Entonces hay un proceso de desarrollo y de evolución que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, justamente estudió con Binet y Simon y con Bleuler, que Binet y Simon son los desarrolladores del primer test de inteligencia, el test de Binet, que hoy por hoy sigue existiendo, modificado, pero sus ideas principales siguen estando. Y Bleuler es el que describe la esquizofrenia, ¿sí? Y se llamó a su estudio epistemología genética porque justamente estudia genética, es el origen del conocimiento en el desarrollo de los niños. O sea, epistemología es conocimiento, cómo es el conocimiento, cómo se desarrolla el conocimiento, qué es el conocimiento. Genética es su desarrollo, y él encuentra que existen etapas del desarrollo cognitivo en el pensamiento de los niños y que esto está en distintas etapas del desarrollo cognitivo del pensamiento de los niños estará controlado por distintos sistemas de estructuras lógicas, ¿sí? Por eso, ser estructuralista es una tradición racionalista, platónico-cartesiana, de describir la mente de manera trascendente. Un poco lo que les había dicho, pero puesto en palabras más elegantes, ¿no? Justamente lo que va a encontrar y lo que es revolucionario es que hay ciertas etapas que son fijas en el desarrollo. Hay como momentos en donde el chico hace como un quiebre y que tiene que ver con un desarrollo, no tiene que ver con el aprendizaje. Entonces, nuevamente decís, acá hay algo que es biológico, es innato de alguna manera. No es que sea innato, requiere de la interacción con el ambiente, requiere de la estimulación y todo lo demás, pero no es únicamente aprendible. ¿Por qué? Porque justamente se repite en la misma secuencia aunque tengamos diferentes experiencias. Puede haber retrasos, puede haber aceleraciones a través de este proceso de asimilación y acomodamiento que él plantea, que los van a leer un poco mejor en la bibliografía.
en donde el niño, por ejemplo, el mejor ejemplo es cuando pasa a los 2 años y medio del periodo sensorio-motor, en donde el chico conoce a través de tocar, de llevarse cosas a la boca, de la acción, del sensorio-motor, de la sensación y de lo motor, al periodo preoperatorio, en donde el chico ya lo que logra hacer es internalizar las representaciones y empieza a poder justamente tener representaciones mentales, a representarse cosas que no están. Y fíjense que esto coincide con la época en que el niño da un salto en la adquisición del lenguaje. Entonces justamente porque esa estructura cognitiva, esa estructura de conocimiento que se desarrolla alrededor de los 2 años y medio, que es esta fase preoperatoria, permite, o sea, hace que el niño conozca de otra manera y eso permite la adquisición del lenguaje, ¿no? Y estas etapas se dan siempre de la misma manera. Hasta la última etapa, que es la etapa lógico-formal, que no todas las personas alcanzan y que se da en la adolescencia o se debería dar. Pero ven que es ya una teoría, justamente en esta tradición racionalista, es una teoría ya del conocimiento, es una teoría de la inteligencia, es una teoría completa. Ya no es un proyecto de investigación en ese sentido. Por eso es un cognitivismo estructuralista, es otro cognitivismo. Por eso algunos autores separan el cognitivismo inglés, el cognitivismo americano, estadounidense, donde están todos estos que ya hablamos, Bradman, Miller, que se asocia más a la metáfora computacional, y el estructuralismo, el cognitivismo, perdón, europeo, más de la mano de Piaget, Brunner, etc. Bueno, Festinger es importante y acá tiene que ver con lo que es la psicología social y los primeros desarrollos de la psicología cognitiva social. Él plantea la teoría de la disonancia cognitiva, que dice que las ideas deben ser acordes entre sí o chocan unas con otras, y en este último caso inducen a un estado desagradable, que justamente es la disonancia cognitiva, que la persona trata de reducir. Entonces, un poco desde la idea del conflicto, esta idea bien dinámica, digamos, helmholtziana, spenceriana, herbartiana y también freudiana, porque en realidad Freud la saca de todos ellos, leibniziana también, de conflicto, que bueno, en realidad la psique trata de resolver determinados conflictos. Uno de esos conflictos es la disonancia cognitiva. Lo interesante de Festinger es que en realidad él realiza este experimento en que primero había que realizar una tarea muy aburrida y después había otro grupo de gente que pasaba a hacer la tarea. Y se le decía, el sujeto, el que había hecho la tarea aburrida, tenía que informar que fue divertida. Le decía al nuevo grupo que estaba por realizar la tarea que era divertida. Como por ejemplo eso, tachar letras A de un texto. Y recibía $1 o $20 de paga y reportar finalmente cuán divertida sintió que era la tarea del investigador. Entonces, los que recibieron $1 la percibieron como más divertida y los que recibieron $20 la percibieron como más aburrida. ¿Qué significa todo esto en tuerto? En realidad la tarea no cambiaba lo divertida o aburrida que era, simplemente era que yo tenía que mentir, tenía que informar que era divertida y después recibía una remuneración por haber participado. La predicción del conductismo es que mientras mayor refuerzo, mayor satisfacción, de alguna manera, ¿no? Entonces, los que recibían $20 tenían que estar más satisfechos con la tarea realizada por el simple hecho de que recibieron más plata. Esto es lo que predecía el conductismo. Justamente, esta teoría de la disonancia cognitiva predice otra cosa. Dice, mentir por $20 es una cosa y yo lo acepto. Mentir por $1 me parece muy bajo. Entonces, ¿qué hago? Me miento a mí mismo y percibo la tarea, me autoengaño y percibo la tarea como más divertida de lo que fue. Entonces no mentí tanto. ¿Se entiende? O sea, yo cuando informé que la tarea era divertida a los que estaban por realizar la tarea, no les mentí. ¿Por qué? Porque después reporto que la tarea era divertida. ¿Por qué? Porque recibí $1. Recibí poca plata. En cambio, los otros dicen, bueno, mirá, yo mentí, pero mi refuerzo, o sea, los $20 valieron la pequeña mentira. ¿Se entiende lo que digo? Está explicado con mayor claridad y desarrollo en el libro, pero
Cualquier cosa lo charlamos en la consulta. Brunner, que se los venía hablando justamente anteriormente, desarrolló lo que es el nuevo look en psicología y que habló del rol activo de la percepción, y en esto toma los elementos de la Gestalt, en esta cuestión de figura, fondo, y habla de que toda esa discriminación y esa cosa que la Gestalt plantea como leyes de la percepción son construcciones activas que el sujeto hace y que van a depender de la personalidad y el background cultural del sujeto. Entonces, justamente acá es donde realmente podemos hablar de esta idea del rol activo del sujeto que veníamos hablando antes como uno de los corolarios de la psicología cognitiva, ¿no? Utilizó también el taquistoscopio, que es esta herramienta que nos legó Wundt, y mostró en un experimento justamente que el contenido emocional de la palabra influía en el tiempo necesario para su reconocimiento, ¿sí? Las palabras obscenas tardaban más en acceder a la conciencia. Y acá justamente es lo que habla de esta construcción, ¿no? De acá, o sea, por eso la psicología cognitiva es algo muy amplio, entonces tenemos algunas psicologías cognitivas más ligadas a las ciencias más exactas, si se quiere, a la informática, etcétera, y otras más ligadas a la psicología, a la sociología o a la biología. Entonces, bueno, empieza a ver justamente el rol el rol del sujeto, ¿no? En la construcción de ese conocimiento. Y fíjense nuevamente cómo de alguna manera volvemos a meter a este observador que habíamos descartado con el funcionalismo y que había terminado de ser descartado con el conductismo. Ahora bien, lo seguimos llamando sujeto y nunca más volvió el observador. Nunca más, no es que se vuelve a la introspección wundtiana, pero sí se vuelve a mostrarle al sujeto estímulos y decirle al sujeto, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué viste o qué responda? Por ejemplo, yo te presento eso, te presento una lista de palabras muy rápido y me fijo cuáles viste y cuáles no viste, cuáles recordás y cuáles no recordás. Las que están cargadas emocionalmente las recordás más, y las que son palabras obscenas como que tardás más tiempo en procesarlas. Perfecto, tiene sentido, ¿sí? Palabras neutras, me ponen 10 palabras, 5 con carga emocional y 5 sin carga emocional, yo recuerdo 7, probablemente voy a recordar más con carga emocional que sin carga emocional. Este tipo de cuestiones. Pero bueno, existen ciertos problemas que el cognitivismo tiene y que sigue entrampado en estos problemas, que tiene que ver, que lo van a ver más adelante, pero tiene que ver con una de las críticas que yo le hago, que lo vamos a ver más adelante, pero tiene que ver justamente con el rol de las emociones en la teoría cognitiva. Básicamente, una computadora no tiene emociones y un hardware no tiene emociones, un software no tiene emociones, aunque yo pueda simular un proceso emocional y pueda simular la conducta. Pero si la emoción es el embodiment, o sea, si la emoción es, como dice William James, siento miedo porque corro, pero aunque no sea como dice William James, sin poner qué es antes y qué es después, sin el contenido corporal, o sea, sin la taquicardia, sin el sonrojamiento, sin el aumento en la presión, sin la pilorexión, sin el aumento en el cambio de la temperatura, sin la sequedad en la boca, sin la salivación, no tengo respuesta emocional. O sea, aunque pueda cognitivamente decir mi emoción, es decir, estoy muy contento, como decía Drupi, no siento la emoción. O sea, si vos no te palpita el corazón más rápido cuando te acercás a la persona a la que estás enamorado, no estás enamorado. Es crucial que la emoción se arraigue en el cuerpo. Entonces esta metáfora computacional se olvida el cuerpo. Y al olvidarse el cuerpo, se olvida fundamentalmente de lo que nos hace humanos, que es nuestra animalidad también, ¿no? Que esta es la crítica fundamental que yo le hago a la psicología cognitiva. Obviamente, no todos los psicólogos cognitivos, algunos tienen más, menos en cuenta, y justamente por eso se pierden algunos, o hay muchas derivaciones que tienen que ver con, bueno, qué es lo que le pasa a las computadoras y a los robots y a los sistemas autorregulados, es,
Bueno, ¿cómo establezco prioridades? Nosotros sentimos nuestras prioridades, sentimos hambre, sentimos sed, sentimos frío, sentimos calor, lo sentimos porque tenemos el cuerpo que es todo un termostato, es todo un gran sistema que justamente por los millones de años de la evolución nos ha ido seteando algún tipo de programas, programas que además están arraigados en nuestra forma de estar distribuidos los sensores. Si han visto esa imagen de la representación cortical de nuestro cuerpo, van a ver que justamente nuestro cuerpo no está todo igualmente representado. Tiene que ver porque tenemos, por ejemplo, en la piel, que tenemos más receptores, o sea, más terminaciones nerviosas en los dedos, en los labios, en la cara, en los genitales, que en la espalda, que en el pecho, que en las piernas, que en la panza. ¿Por qué? Porque yo necesito percibir el tacto, necesito percibir la temperatura, y eso, o sea, eso está codificado genéticamente, el número de receptores que hay por centímetro cuadrado de piel. Entonces, no es que tengo un sistema perceptual que muestrea con una frecuencia de muestreo constante y chau, como una computadora, así como los píxeles de una cámara, que yo seteo, bueno, HD, todo HD o nada HD. Y fíjense que los logaritmos más modernos, inclusive los filtros de Instagram, están pensados con esta lógica. Bueno, borro el fondo y me quedo en la figura, ¿sí? Fíjense, tratando de simular un proceso mental que nosotros hacemos. Pero fíjense que nosotros, al concentrarnos en una figura, no es que perdemos, no es que el fondo se vuelve nubloso como un filtro, simplemente el fondo dejamos de prestar atención. Entonces, ¿a qué le prestamos atención? Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con la relevancia de los estímulos, la relevancia biológica de los estímulos. Y bueno, eso es un problema para la psicología cognitiva, por lo menos para la línea cognitiva más dura. Entonces, ¿cuál es la relación mente-cuerpo que plantea el cognitivismo? Es un funcionalismo, ¿sí? La relación mente-cuerpo es la misma que existe entre una computadora y su programa. Los psicólogos pueden tener la esperanza de predecir, controlar y explicar la conducta humana conociendo el programa humano sin necesidad de conocer el sistema nervioso ni el cerebro, ¿sí? Esto para mí es una de las cosas en donde es criticable la psicología cognitiva. Pero bueno, es un supuesto que por otro lado realza el rol de la psicología, y también es esto, ¿no? Por eso ese paralelismo con Wundt nuevamente pone a la psicología en el plano de lo científico, porque permite escribir algoritmos, fórmulas, cuantificar la conducta, y completamente independiente de lo material, de lo biológico, de lo físico, como una ciencia por sí misma aparte y con todo el derecho, ¿sí? Y en realidad, en cierto sentido, está bien, pero bueno, lo que yo les decía un poco antes, ¿no? En realidad tenemos ciertas limitaciones que son fisiológicas y que deben ser tomadas en cuenta, ¿no? Es esto que, si no, caemos un poco en el mismo error que el conductismo, decís, bueno, cualquier perro puede ser entrenado a cualquier cosa mientras esa conducta la puede hacer. Entonces, bueno, pero ¿cuáles son los límites de nuestro funcionamiento? No sé, ojo, son generalidades. Hay psicología cognitiva, hay neuropsicología cognitiva, que justamente trabaja entre la relación del cerebro con la cognición, pero en términos generales, el modelo computacional y los modelos en psicología cognitiva, como por ejemplo el modelo de la disonancia cognitiva de Festinger, no necesita un soporte fisiológico, ¿no? Y que en general, hoy por hoy, los estudios están cada vez tratando más de una integración, ¿no? Por ejemplo, cuando vean memoria, vean los sistemas de memoria, van a ver que la forma en que se manifiesta la memoria, la forma en que codificamos, recodificamos, almacenamos información, está relacionada con áreas del cerebro que se activan y desactivan en diferentes procesos. Entonces, una lesión cerebral tiene que ver con una incumbencia funcional, y asimismo se puede pensar que alguna cuestión funcional está relacionada con alguna lesión cerebral o disfunción cerebral. Entonces, una independencia absoluta me parece hoy por hoy un poco exagerado. Pero bueno,
Bien, y fíjense esto también que es sumamente interesante, ¿no? Porque, como verán, yo soy más de la idea de que ha habido una evolución y un desarrollo y una reincorporación de los viejos temas de la psicología, despejados de algunos preconceptos, y además o sea, el conductismo fue el gigante sobre cuyos hombros nos pudimos subir para mirar de vuelta al plano y avanzar a partir de ahí, ¿no? Esta metáfora ¿no? de subirse a los hombros de los gigantes para a partir de ahí poder avanzar. El conductismo había dado un cuerpo de conocimiento empírico, real, contrastable, y expresado en leyes, repetible, generalizable, replicable, etcétera, etcétera, sobre el cual se pudo desarrollar el cognitivismo. Entonces, hablar de revolución cognitiva me parece que es un poco arbitrario. No me acuerdo en cuál de los libros lo dice, pero hay uno de los protagonistas de esta revolución cognitiva dice: en ese momento estábamos todos con el libro de Kuhn, de las revoluciones cognitivas, de las revoluciones científicas y los cambios de paradigma. ¿Se acuerdan la ciencia normal, y que después la ciencia normal empieza a desestabilizarse, entonces hay una revolución, se cambia el paradigma, se vuelve a normalizar, se vuelve a desestabilizar, y en este círculo en que progresa la ciencia, entonces todos querían ser parte de una revolución científica y plantear un nuevo paradigma. Entonces se plantea, se autoproclama el cognitivismo como esa revolución paradigmática, pero en realidad, desde mi punto de vista, no hubo un cambio tan rotundo de paradigma, y en general la versión kuntiana del desarrollo de la historia es una versión, no es la única, y está también discutida si existen estas revoluciones científicas de alguna manera. Entonces fíjense que comparten el atomismo, el asociacionismo, el empirismo, el materialismo, el operacionalismo y el positivismo, ¿no? Todos los principios básicos epistemológicos del conductismo están también en el cognitivismo, y principalmente, bueno, el tema del asociacionismo, ¿no? Inclusive nuevamente es otra vez un retroceso respecto de lo que decía Wundt y respecto inclusive de lo que decía la Gestalt. Bueno, el atomismo está bien, de todos modos, igual hay que separar y para abordar problemas complejos a veces hay que simplificarlos. El empirismo también es la única manera que tenemos de contrastar hipótesis, igualmente el materialismo, el operacionalismo, la necesidad de operacionalizar, ¿no? Y esto que decíamos, de la misma manera que Skinner tenía el librito del positivismo lógico y definía la ciencia desde el positivismo lógico, los cognitivistas tenían el librito de Kuhn y definían la ciencia desde el paradigma kuntiano, y así después el posmodernismo posterior, un poco el postcognitivismo, el postracionalismo, por ejemplo, ahí tenemos a Maturana, tenemos no me sale bueno, no importa, pero todo lo que es el postracionalismo, que justamente es postcognitivista, ya tiene, digamos, todo el manual de la ciencia postmoderna, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciencia? Bueno, volvemos otra vez a la discusión del principio. Y cómo también esa definición que yo doy a la ciencia va a también determinar un poco la aproximación que yo tenga. Bueno, esto es todo. Básicamente nos queda nada más que una clase a desarrollar, que es sobre el texto ese que está en inglés, que es sobre replicabilidad, que es la unidad 7, que es el único texto que, para los que no lleguen al oral, va a entrar en el final, que lo van a poder estudiar del Power. No voy a preguntar nada más que eso, y que tiene que ver, es un poco el cierre, la cereza, y que tiene que ver justamente con problemas actuales de la psicología, ¿no? Eso es todo lo que entra hasta ahora en el parcial, y nos queda nada más que la unidad 7, que, como les dije, es para la elección de aquellos que lleguen a la promoción, a la pseudo promoción, cuando es una promoción, y es obligatorio el texto de la replicabilidad en la ciencia para aquellos que no lleguen a la promoción. Me imagino que quizás esté ya subiendo el video la semana que viene, así ya tienen todo el material, pero en sí lo que es clases expositivas
hemos terminado. Así que nos vemos el año que viene en alguna otra materia.